buenos días, bienvenidos a Radio Progreso, la onda de la alegría. Esto es su programa Conócete a ti mismo a través del 580, amplitud modulada para toda nuestra linda y hermosa Guatemala. Estamos en el www.radioprogresoguatemala.com, en facebook.com/Radio Progreso. Su servidor y amigo Fernando Andrino estará con ustedes en la conducción. Los panelistas están ya listos para poder dar sus comentarios en esta hora y media que se tendrá a través de su programa Conócete a ti mismo a través de Radio Progreso. Conócete a ti mismo, presentado por la Cátedra Regional Guatemalteca Conócete a ti mismo, que en esta hermosa mañana de domingo nos encontramos nuestra hermana Lisa Álvarez, Lisa María Álvarez, nuestra hermana Patricia de Álvarez, nuestro hermano Luis Guillermo Juárez, su servidor Luis González, y aquí a un lado tenemos también como visita, podríamos decir, ¿verdad?, como acompañante a nuestro hermano Abel Álvarez. Así que, hermanos, todos ustedes bienvenidos a su programa, el cual el día de hoy vamos a estudiar un tema bastante interesante, siempre extraído del texto de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, el cual se titula La potencia del Espíritu procede de su sabiduría, el cual, si ustedes nos quieren acompañar con el estudio de este interesante tema, lo pueden hacer entonces del libro Conócete a ti mismo, de la página 100. En esta mañana pues vamos a tratar de responder muchas interrogantes que nosotros a diario nos hacemos, tales como ¿de dónde procede esa potencia que el ser humano tiene? ¿De dónde procede esa potencia que el cuerpo posee? Si es realmente del cuerpo donde procede esa potencia, ¿dónde puedo yo adquirir esa energía, esa potencia? ¿Será que esa potencia depende de mis fuerzas físicas? Es decir, que para yo tener una mayor potencia necesito ir, por ejemplo, a un gimnasio. ¿O esa potencia procede de los bienes materiales que tengo? Por ejemplo, dinero, propiedades, que me hacen tener un mayor poder ante la sociedad. Y así son varias las preguntas que nosotros nos hacemos acerca de dónde procede precisamente la potencia del espíritu. Muchos de nosotros pues, nos acercamos a veces con el cura de la iglesia, con el pastor de la iglesia, a hacerle estas preguntas, o vamos a un libro de ciencia tratando de responder estas interrogantes. Pero es a través del texto de la Escuela Magnético Espiritual como nosotros vamos a dar realmente respuesta a estas grandes interrogantes que nosotros siempre nos hacemos. ¿De dónde procede la potencia del ser humano? Así que entonces, hermanos, bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Radio Progreso, la onda de la alegría, y también a todos nuestros hermanos que a través del internet pues están presentes acá también en este programa, hermanos de Canadá, Estados Unidos, México, Venezuela, Colombia, Chile, República Dominicana, Puerto Rico y de otros países más. Así que, hermanos, bienvenidos. Y se les recuerda que a partir de las 9 de la mañana, a través del teléfono 22 54 24 38, ustedes nos pueden hacer llegar sus dudas y sus comentarios. Así que entonces, hermanos, sean todos cordialmente bienvenidos. Vamos a dar entonces la palabra a nuestra hermana Patricia de Álvarez, quien ella pues trae interesante material al respecto de este tema. Así que, hermana Patricia de Álvarez, bienvenida. Gracias, Luis Guillermo, y tú también bienvenido. Queridos hermanos, buenos días. Le damos la especial bienvenida a nuestro compañero Luis Guillermo Juárez, quien por razones de trabajo estuvo ausente de varios programas, pero ya está acá con nosotros con el compromiso de no faltar más, dice. Así es. Esperamos pues que sea una realidad. Muy buenos días, apreciables hermanos, todos de espíritu, que hoy nos honran con su audiencia. Este es su programa Conócete a ti mismo, que una vez más visita sus hogares gracias al patrocinio de la EMECU Región Guatemala, quien los abraza fraternalmente con sus conocimientos espirituales, reiterando que Espiritismo, Luz y Verdad expone, no impone absolutamente nada, y que acá no hay maestros, solo alumnos deseosos de compartir conocimientos. La lección para esta preciosa mañana de mayo, como bien lo ha dicho Luis, es la potencia del espíritu procede de su sabiduría.
Ya se les ha mencionado en qué libro la podemos contactar. Este tema es muy interesante, ya que nos habla de esa potencia del espíritu, de dónde la extrae, qué es la electricidad, qué es el electromagno, cuál es la plenipotencia del espíritu y por qué el hombre no progresa, y otros secretos más que encontraremos hoy en el transcurso del programa. Comenzamos entonces. Atentos y mucho oído, por favor. Potencia. Potencia es la suma de varias fuerzas en una fuerza acumulada. Es el efecto de una causa anterior. Como fuera, será solo del valor de su origen, como fuerza. Un hombre es una fuerza. Muchos hombres reunidos sumarán sus fuerzas y será una fuerza más potente. Todos los hombres del mundo juntos son la plenipotencia del mundo. De ahí no pueden pasar en las fuerzas físicas, igualando causa que origina esas fuerzas matemáticamente. Esta es una fuerza plenipotente porque es la suma de las fuerzas, pero también es una fuerza irrisoria, una potencia que, a pesar de ser plena, porque es el conjunto de las fuerzas físicas de los organismos, no resistiría una simple corriente eléctrica, que anularía todas esas fuerzas y aún fulminaría los cuerpos, reduciendo a la impotencia toda esa plenipotencia. ¿Qué es pues el hombre como cuerpo o potencia física o animal? Una pregunta maravillosa. Un cero potencia, y sin embargo, un hombre solo domina esa fuerza que tiene la potencia de aniquilarlos a todos en un instante. Luego, el hombre es más potente, es plenipotente en el conjunto, y llega a ser y es omnipotente. ¿Dónde está el secreto de esta grandeza? En su sabiduría, en el raciocinio de su espíritu. Pero si el hombre no tuviera en sí mayor fuerza que domina, no la dominaría. Y no solo las domina todas, sino que aún las crea, reuniendo elementos que toma de la naturaleza, de la tierra, y que son fuerzas mayores que las de su organismo. Luego es forzoso confesar que en el hombre hay fuerza mayor que todas las fuerzas juntas de la naturaleza y de la tierra, y por eso las domina a medida que su raciocinio va ilustrándose y civilizando por la sabiduría mayor que sus trabajos le proporcionan. Así que tampoco se adquiere sabiduría sino por el trabajo, llegándose a la conclusión de que la potencia del hombre es su sabiduría, y por lo tanto su sabiduría es causa de su potencia. Esto para mí es muy familiar, dice el maestro, porque trabajé largos años en la electricidad y en ella gané el pan que comí, hasta que hoy, que tuve que entrar en mi encierro para estudiar en los mundos de la cosmogonía los secretos de las leyes divinas y los medios materiales para saber dónde había de depositar el electromagno que el Padre me dio por credencial, que es el bienestar de la comuna, como premio al trabajo que llegará en el momento justo. Ahí tenemos pues brevemente expuesto sobre de dónde procede la potencia del hombre y qué es esa fuerza conjunta de todos los hombres, y que es el gran potencial que el hombre posee, como lo es su sabiduría, y por lo tanto su sabiduría es la causa de su potencia. Adelante, Luis Guillermo. Muchísimas gracias, amados hermanos. Sí, efectivamente, pues tengo entendido que a este programa se han sumado una gran cantidad de nuevos oyentes por invitaciones que se les hace, y también porque los familiares le van contando. Fíjate que en Radio Progreso hay un programa muy bonito de 8 a 10:30 de la mañana. Es decir, que se está hablando hoy de uno
de los libros más grandes, más extraordinarios, una joya literaria universal, como es el libro Conócete a ti mismo. Son más de 600 páginas, divididos en 10 grandes capítulos. Y dentro de ellos, en verdad, está la suma sabiduría universal que hace gritar, hace exclamar, hace pronunciar al ser humano el día de la libertad, el día de la educación y la cultura, el día de la regeneración, la redención, el día del trabajo productivo que da derecho al consumo. Es decir, que esta obra es la que viene a ser libre a la humanidad. ¿Por qué decimos esto? Porque en sus 10 grandes capítulos, por ejemplo, escuchemos lo que es la vida, que es la vida, demostraciones de la vida, y todo lo referente a que la vida es eterna y continuada. El capítulo segundo es el espíritu. ¿Qué es el espíritu? ¿De dónde procede el espíritu? Naturaleza del espíritu, leyes del espíritu. Y en esta oportunidad estamos en el capítulo 9, que la potencia del espíritu proviene de su sabiduría, y finaliza ese capítulo con la parcha del espíritu. El capítulo 3 abarca las leyes del universo, ley única y suprema, la ley de amor, y las demás leyes derivadas, divinas y fatales, que ya todos conocemos. En la parte segunda, en que se ha dividido esta obra pedagógica para la comuna de amor y ley, en el capítulo 4 está la creación de los mundos. ¿Para qué se crean los mundos? ¿Quién opera la creación de los mundos? Enseguida viene el capítulo 5, que es el cuerpo del hombre y de los otros seres. El cuerpo del hombre lo forma su mismo espíritu. La belleza es la causa del progreso del espíritu, y así sucesivamente. Recordemos que cada capítulo de ellos abarca 10 temas, 10 subtítulos, y el capítulo 6 abarca lo que es el hombre, el cuerpo del hombre, el alma del hombre, el espíritu del hombre, el progreso de la civilización, y la parte tercera de este libro, en su capítulo 7, grados de progreso, desde la tribu hasta la sociedad actual, las religiones en general, las religiones en particular, características de algunas religiones. El capítulo 8 es conocimiento de causa y efectos, el crimen en general. El infanticidio es el más cobarde de todos los crímenes, que es el robo y quien lo comete. Enseguida viene la parte 4, que es conocimiento de regímenes, como es el capítulo 9, el hombre ante la ley. El hombre tiene en sí mismo impresa la ley divina. El hombre hace ley por mayorías, etc. Y el capítulo 10, con el cual se cierra esta extraordinaria sin igual obra, definiciones de juicio: el creador, el espíritu de la vida, el espíritu, el alma y el cuerpo, la energía, el movimiento y la luz, ley divina, ley natural y ley humana, la sabiduría, el progreso y las ciencias, la mecánica, la metafísica y la física, los hombres trinos, dúos y unos, todo es trinidad. Es decir, todo lo que encierra prácticamente doña Patricia, Lisa María y Luis Guillermo y Abel Armando y Jorge Fernando Andrino, encierra la biografía del planeta Tierra, la biografía del universo y nuestra biografía. Es decir, que en este libro nos expone que hemos pasado por ya 3 mundos anteriores al nuestro: el mundo primitivo de prueba y el embrionario, hasta llegar a la luna, donde permanecimos 10 millones de siglos en la luna, mientras se preparaba el planeta Tierra para darle cabida a la familia terrena. Y de eso ya sabemos que es hace ya más de 44 millones de siglos que tenemos de habitar el planeta Tierra. Y como muy bien dice el texto, cuando nosotros fuimos emanados, pues de origen divino,
porque contamos con todas las esencias, las sustancias del creador del universo, que es la suma sabiduría del infinito universo. ¿Y qué les parece, hermanos, de que todos los espíritus del universo, sumada su conocimiento, su sabiduría, sus fuerzas, su potencia, no damos la del creador del universo? Es decir, que todos los espíritus, no, entonces el maestro nos dice que es sabiduría y nos expone que es la suma de las fuerzas de la naturaleza, la suma de las fuerzas del planeta Tierra, del universo, con las leyes universales. Pero para llegar a ello, ¿qué es lo que ha hecho el espíritu humano? Primero se ha formado un alma, enseguida el cuerpo, que el cuerpo pues es lo más sencillo, porque en el universo lo que más existe son cuerpos, y lo que hace el espíritu es que toma el microhombre, lo ubica en el cerebelo de quien escogió para padre, y enseguida cuando se une, cuando se da ese axioma universal de la vida, de la unión de un hombre y una mujer, ahí viene un nuevo ser, y ese es el verdadero amor. Todo lo que se dice referente al amor no es el amor, sino el verdadero amor es cuando se une un hombre y una mujer y se funden el alma del espíritu que va a reencarnar, el alma del padre y de la madre, el alma del planeta Tierra, y ahí viene otro nuevo ser. Ese es el axioma universal de la vida. Es decir que una vez formamos nuestra trinidad de espíritu, alma y cuerpo, ya viene el proceso natural de ir saciando los instintos, de ir adquiriendo conocimiento, sabiduría. Y mientras solo comprendamos que somos cuerpo, somos unos, pero una vez sabemos que somos cuerpo y alma, ya pasamos a ser dúos. Ahí es lo que el maestro dice, que somos plenipotentes. Es decir, en lo individual somos una potencia, una fuerza, una energía. ¿Por qué? Porque somos de la misma esencia, la misma naturaleza del Creador, y somos esa partícula infinitesimal, pero siempre del Creador. Sin embargo, cuando, muy bien se dice en el texto, cuando pasamos por esos tres mundos, cuando adquirimos educación y cultura, pero principalmente cuando le damos vida y acción al espíritu, entramos en la omnipotencia. ¿Y por qué se da esa potencia, plenipotencia y omnipotencia? Porque sabemos, oigamos bien, hermanos, que no estamos solos en el universo, que hay maestros de mundos superiores al nuestro, hay seres habitantes con nosotros de mundos similares al planeta Tierra, y de mundos de menor progreso que están habitando con nosotros, y que los tres reinos de la naturaleza en que se ha dividido el planeta Tierra está dirigido por el espíritu, y según el trabajo de cada uno, los espíritus de la naturaleza son los que tienen que ver los animalitos, las plantas, el agua, el aire y todo ello. Por ejemplo, los mares, los océanos, ahí va a parar el agua sucia y todo las escorias de desagües, de drenajes y de todo ello, van a los mares. Entonces las legiones de espíritus elementales, porque ahí entramos, los naturales son de la naturaleza, los elementales de los elementos, ellos se encargan de transportar esa agua sucia por las montañas, ahí se va filtrando, y allá en el fondo, allá en el espacio de los Cuchumatanes, vemos el nacimiento de un extraordinario río, es decir, Aguacatán. Así se conoció en la cultura maya, Aguacatán. Ya después, cuando vino la conquista, el descubrimiento, es decir, la conquista y todo eso, ya le pusieron nombres religiosos, pero naturalmente un nombre muy importante, como es Juan el Solitario. Y así se le conoce ese río, Juan, que es Aguacatán. Pero vemos el proceso, hermanos,
de esa fuerza, esa potencia del espíritu natural y elemental que somos nosotros. Llevamos esas aguas, reitero, totalmente inservibles aparentemente, pero entran en un reciclaje y allá en lo más alto de la montaña tomamos un vaso y dice, qué sabrosa el agua, y cargada de magnetismo. Entonces todo ese trabajo, ¿quién lo hace? Vaya, elevemos nuestra vista un instante y posémonos sobre la luna y miramos el planeta Tierra. Hay edificios, ríos, lagos, montañas. ¿Quién hizo todo ello? El espíritu humano. Pero en solidaridad, ahí entramos, que están por un lado nuestros maestros, mentores, educadores, culturizadores, regeneradores, mesías y profetas, que en 33 vinieron al planeta Tierra, y los 2 billones de espíritus que formamos la familia terrena, más espíritus que vienen de mundos superiores a vivir con nosotros y de mundos inferiores. Entonces, unidas esas fuerzas, esa energía, esa potencia, esa plenipotencia, esa omnipotencia, la da la sabiduría y el conocimiento. Y es cierto, porque muchas personas se encierran en su ignorancia sin saber que tenemos guías, que tenemos protectores afines, maestros, mesías, profetas, y sobre eso tenemos la constitución más bella, más hermosa, universal, que es la ley de amor. Y el Creador es la suma de todo ello. Por eso no podemos llegar a Él en esa situación, de que Él es la suma de todo ello y nosotros somos parte, somos los elementos de ese gran universo. Ya podemos pues apreciar, hermano, que cuando salgamos de estas pruebas duras y difíciles, vamos a hacer mundos, vamos a crear mundos. Ahí dejo. Interesante, Luis Guillermo, esta descripción que tú has hecho del trabajo que tiene el espíritu a lo largo de la vida y en conjunto, pues más aún. Tengo yo un... Gracias, vamos a un corte, queridos hermanos. Rompe los prejuicios que te discriminan. Conócete a ti misma. Hombre, rompe las cadenas de la ignorancia y conócete a ti mismo. Sigan con nosotros. Hermanos amados, estamos en este momento en el programa Conócete a ti mismo, con el tema de hoy, que es la potencia del espíritu procede de su sabiduría. Entonces... No, ¿sí? Solamente quería hacer un comentario nada más acerca de lo que acabamos de leer. Adelante, Luis. ¿Verdad? Pido la palabra. Pues prácticamente tenemos casi que ya respuesta, no tenemos la respuesta a ese gran interrogante. ¿De dónde es que procede la potencia del espíritu? Que como acabamos de escuchar, esa procede de su sabiduría. Pero ahora bien, yo quisiera que nos remontáramos al tiempo primitivo, al tiempo cuando el hombre estaba en las cavernas y prácticamente estábamos al nivel de los mismos animales, en donde pues no teníamos un lenguaje, no teníamos educación, no teníamos cultura, sino que prácticamente al mismo nivel de los animales. Incluso podríamos decir que hasta en un nivel inferior, peor, ¿verdad? Sí. Peor. Que si ahorita vemos algunos que todavía estamos en un nivel inferior a los animales, no digamos antes, ¿verdad? Entonces, pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que provocó que hubiera ese salto del ser animal al ser racional que nosotros conocemos ahora? Tiene que haber alguna diferencia, ¿verdad? Porque es de que los animales, por ejemplo, de todas las experiencias que tienen, porque ellos no tienen la capacidad de hacer un análisis de lo que sucedió, un razonamiento de lo sucedido o una reflexión, el aquello de ponerse a reflexionar de sus actos, de las cosas que ellos hicieron. Recuerdos sí tienen los animales, porque recuérdense que a un perro le da un palazo y
y a la otra el perro ya no viene por otra, ¿verdad? Ya le queda el recuerdo de eso. Y eso es algo que también el ser humano posee, que nosotros tenemos la capacidad también de recordar. Tenemos un archivo donde vamos acumulando y donde vamos guardando todas esas experiencias. Pero entonces, ¿qué es eso lo que hace la diferencia entre el humano y los animales? Ya aquí el hermano Luis Guillermo Juárez pues nos adelantó en esto, pues diciéndonos de que es porque nosotros fuimos emanados prácticamente del Creador Universal como espíritus. Es decir, que cada uno de nosotros que estamos acá tenemos un espíritu individual, algo que no tienen los animales. Esa es la enorme, gran diferencia, ¿verdad? Por la cual el animal nunca va a poder dar ese paso más allá de lo que su mismo instinto le indica, algo que nosotros pues sí tenemos esa capacidad. Por eso es de que a través del estudio de este tema hemos llegado entonces a comprender de que es ilógica, irrisoria la idea de que se tiene de que el ser humano procede de un animal, ¿verdad? Que nuestros antepasados están encerrados en una jaula, en un zoológico ahorita, vestidos de simios, ¿verdad? O de monos, porque no podemos nosotros tener una procedencia tan baja, ¿verdad? Aunque se trate la de un ser del universo como lo es un animal, sino que nuestra procedencia tiene que venir de algo más alto, más elevado, como lo es, como mencionaba el hermano Luis Guillermo Juárez, del Creador Universal, ¿verdad? Somos hijos consustanciales del Creador del universo, y esa es entonces la gran diferencia, lo que nos hizo salir a nosotros de las cuevas y lo que nos hizo a nosotros ponernos de pie en dos pies, lo que nos hizo inventar la rueda, lo que nos hizo hacer el fuego, lo que nos hizo hacer una herramienta, lo que nos hizo hacer un lenguaje, lo que nos hizo hacer un tipo de escritura, ¿verdad? Es a través del yo, de ese yo espíritu, que nosotros somos prácticamente los dichosos, felices, que en todo el reino de la naturaleza somos los únicos que tenemos esa gran cualidad, que es un espíritu individual para nosotros mismos, ¿verdad? Así es, Guillermo, gracias por esa participación tan interesante. Y esa misma lucha que tú dices, y esa misma diferencia, eso que nos diferencia de los animales, es lo que nos hace permanecer todavía en esa lucha y en esa constante búsqueda del progreso a través de la vida, porque sabemos que la vida es eterna y continuada. Fíjense, compañeros, que acá dentro de la lectura dice el maestro que el Padre le dio a él como credencial el electromagno, que él le costó muchísimo, a base de mucho trabajo, pero él se lo dio para que en su momento pues él lo dé a la humanidad como para bienestar común. Entonces tenemos una descripción que Lisa María investigó, y después quisiera por favor que uno de ustedes pues ahondara sobre el electromagno, si están de acuerdo. Gracias. Bueno, hermanos, primero que nada, buenos días. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y estamos aquí compartiendo con ustedes como cada domingo. Electromagno, como bien lo dijeron, yo me di la tarea de buscarlo en el internet porque no lo encontramos en un diccionario físico. Y me encontré con la sorpresa de encontrar el significado en un foro de la cátedra, que es de la cátedra virtual, que tenía como nombre Espiritistas Racionalistas con el maestro nato Víctor Trinca, y decía así, que el electromagno es el aprovechamiento que obtiene del espacio y es el sustituto de la electricidad dinámica. Esto nos lleva a concluir que el electromagno viene como a ser el estado más puro de la electricidad, que no necesita de todo lo que tenemos aquí en la Tierra, ¿verdad? Sino que viene puramente del espacio.
Gracias, Lisa María. A través de las lecturas en los diferentes libros de la escuela hemos escuchado esta palabra, que para muchos pues será muy conocida y para otros quizá no. Por eso queremos dejar un poquito claro y le pido entonces a mi compañero Guillermo que todo lo sabe, pues que nos ayude un poquito en este... No, estamos aprendiendo, y eso es lo bueno, ¿verdad? De que estamos en ese camino de aprender, porque sí, hermanos, es increíble que tenemos, como muy bien dijo el maestro, esa fuerza omnipotente y madre de todo lo creado, como es la electricidad. Y esa la poseemos nosotros, porque el ser humano es una dínamo, una potencia, una fuerza. Ahí entramos otra vez a ese campo de la potencia, plenipotencia y omnipotencia, que con ese yo espíritu es la energía, la fuerza más grande que hay en el universo. Y el planeta Tierra, también por ser un espíritu, porque forma parte de decir, no hay nada en el universo que no sea espíritu. Entonces, actualmente preparamos un imán, y ese imán ya sabemos que tiene dos polos, un negativo y un positivo. Y ese imán lo tiramos así en la tierra y empieza a atraer a todas las partículas minerales que hay ahí en esa tierra, y vemos que está rodeado ese imán de partículas que son de hierro, de acero, que son afines a esa fuerza. Pues lo mismo hace un imán enorme, que atrae los átomos del espacio y los conduce ya por ese inducido, que son una bobina. Dice el maestro que es mejor y sería mejor si fuera de plata, porque la plata es la mejor conductora de la electricidad. Sin embargo, porque es muy cara todavía en el planeta, no se usan los cables. No, si en la calle se ve que hay un cable sencillo por ahí, vienen los hermanos del ajeno, cortan y se lo llevan y lo van a vender sumamente barato, y dejan a una comunidad sin electricidad, que no ven que está algo por ahí, se lo pasan llevando. Y ahora imaginemos que fuera de plata, cosa seria, ¿verdad? Sí. Es decir, que la electricidad es absorbida por ese imán, es conducida a través de los cables y llega a nuestros hogares. Simplemente ponemos el switch y ahí tenemos la electricidad, es decir, a través de la bombilla, que como muy bien dice el maestro, es un plomito, es un plomo que une las dos corrientes, la negativa, la positiva, y al unirse en la medida acertada, científicamente acertada, es que produce la electricidad, es decir, la luz. Y eso es lo que el maestro también nos expone en nosotros, que en la medida que tengamos más conocimiento, más sabiduría, nuestra potencia de irradiar luz es mayor. Dice el maestro que hay soles 10, 100, 1000 veces más grande que el nuestro. Sin embargo, todos ellos son opacos ante la luz del espíritu de verdad. Que nosotros en lo personal podemos tener la fuerza de un foco de 1000 bujías o de 2000, y sin embargo es poca la luz que irradiamos. Es decir, cuando el planeta Tierra llegó a su juicio final de mayorías y universal, y fueron desalojados los hermanos negativos que no quisieron acatar la ley de amor, dice que era tanta la oscuridad de ellos que no permitían ver el planeta Tierra en el espacio. Una vez se fueron esos hermanos, ya apareció el planeta Tierra en el universo, y dice que fue una enorme alegría universal cuando vieron el planeta Tierra. Dice, pero ¿qué andabas haciendo por ahí, escondidas o a oscuras? Si eres un planeta que merece muchísimas cosas más. Porque muchos saben de nuestra historia, de nuestra lucha, de nuestros trabajos. Saben que hace 22 millones de siglos el sacerdote y el guerrero se encargaron de hacer pedazos la comuna de amor y ley, porque ya veníamos en forma ascendente y programada a la comuna, y ya tendríamos el electromagno. Imagínense tomar esas fuerzas universales sin necesidad de las grandes los dínamos, las hidroeléctricas y todo, y
ese problema que hay en muchos países que no quieren dar su agua ni sus bosques para que se instalen hidroeléctricas. Ya sería un problema solucionado. ¿Y qué les parece, hermanos? Que esa energía, ese electromagno, es una de las más pequeñas, de las más infinitesimales del Creador. Dice el maestro que hay energías más puras, más grandes, más fuertes, en la medida que nosotros vayamos avanzando. Salimos del planeta Tierra, que es un mundo de expiación, a un mundo regenerado, y vienen otros, y otros, y otros, y otros. Y en la medida que vamos ascendiendo en grados de progreso y evolución, vamos a encontrar cosas maravillosas, donde el cuerpo humano, transparente, se ven las funciones orgánicas y todo. Ahí está, se ve. Es decir, hermanos, el electromagno es una de las fuerzas del Creador del universo para la comuna de amor y ley. Y nos tiene reservado, dice, nos tiene reservado un montón de cosas, pero se reitera, no se pueden dar ahorita, porque las venderíamos, haríamos comercio, lucro con ellas. Así que tengamos, como dice la trilogía del ser humano, de la teosofía, fe, esperanza y amor. Gracias, Guillermo. Interesante, queridos hermanos, saber un poquito más sobre el electromagno. Sí. Permítame, Guillermo, solo quiero terminar diciéndoles que esto pues dice que es un premio al trabajo que ustedes han mencionado, que ha venido haciendo el espíritu desde su inicio hasta donde estamos, ¿verdad? Y que llegará porque llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos. Tenemos que seguir estudiando. Adelante, Guillermo. No, pues con respecto al electromagno, debemos de recordar también de que ya hubo un hermano de nombre Nikola Tesla, el cual pues él inventó prácticamente un sistema en el cual la electricidad podía llegar hasta nuestros hogares sin necesidad de cables, ¿verdad? Entonces, muy parecido al electromagno, porque con este método que él tenía de distribuir la electricidad era únicamente como a través de una radio, en donde uno solamente sintonizaba, se ponía en sintonía con ese aparato y ya la electricidad llegaba hasta la casa de uno, ¿verdad? Y era tomada prácticamente sin necesidad, esa electricidad de ninguna hidroeléctrica ni de ninguna dínamo, nada por el estilo. Era tomada prácticamente del éter, directamente del universo. Lógicamente, pues en ese entonces, como mencionaba nuestro hermano Luis Juárez, en ese entonces no se veía como algo lucrativo, ¿verdad? Entonces, como no se vio algo como algo lucrativo, entonces ese proyecto se dejó a un lado y se tomó la distribución de la electricidad como la conocemos ahora, porque lógicamente a través de esta forma sí se puede poner un contador en una casa y se puede mandar un recibo de luz y ir a cobrar esa luz, ¿verdad? Entonces de ahí es donde prácticamente ese proyecto de Nikola Tesla, muy parecido al electromagno, que tal vez hasta podría decir que tal vez era el electromagno, porque es bastante parecido a el sistema, no se dio por eso mismo, ¿verdad? Y por lo mismo que también todavía no estaba en justicia, claro, ¿verdad? Que como acabamos de escuchar, eso es uno de los digamos los premios que se nos están reservados, pero para el día prácticamente de la comuna de Amor y Ley. Hay otro punto acá también que me llamó la atención de lo que acabas de leer, hermana Patti, y es con respecto a de que el maestro menciona de que la sabiduría únicamente se puede adquirir a través del trabajo, ¿verdad? Pero me surge la interrogante de que ¿será que el maestro se está refiriendo solamente al trabajo físico? ¿Verdad? Porque la sabiduría no solamente se puede adquirir a través del trabajo. La sabiduría, tenemos varias formas nosotros de adquirir sabiduría. Lo podemos hacer a través de la lectura de un libro, ahí podemos adquirir sabiduría. Lo podemos hacer también a través de la reflexión, o sea, a través de ponernos nosotros a meditar, a reflexionar. Ahí también podemos adquirir sabiduría porque entramos en contacto con otros espíritus del universo. Entonces, ellos nos pueden inspirar y nos pueden transmitir sus conocimientos. Esa es otra manera de adquirir sabiduría. También está la sabiduría que era la aprendida
o la imitada, que es cuando yo me junto o me pongo a la par de un hermano que tiene conocimientos y yo miro que él cómo hace algún trabajo y yo lo imito a él. Entonces estoy adquiriendo su sabiduría. Copio lo bueno. Estoy copiando lo bueno. Es decir, que si nos vamos estrictamente a lo que nosotros hacemos trabajo, la sabiduría tenemos, entonces, si nos vamos directamente a lo que es el trabajo físico, no solamente a través del trabajo se puede adquirir sabiduría. Lo que pienso es de que tal vez el maestro se refiere a que a través del esfuerzo, a eso tal vez es a lo que se quiere referir el maestro, porque si nosotros buscamos también en el diccionario el significado de trabajo, encontramos que hay diferentes tipos de trabajo: el trabajo intelectual, el trabajo físico, el trabajo manual, el trabajo social, y una gran variedad de trabajos. Solo permita. Entonces, yo pienso que lo que el maestro quiere recalcar es de que nosotros no vayamos a estar esperando a que la sabiduría nos venga caída del cielo, o que nos venga como regalo de Dios, sino que para poder adquirir esa sabiduría tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar para poder adquirir esa sabiduría. Por supuesto, Guillermo. Pero también yo pienso, es interesante lo que tú has dicho, pero yo pienso que hay que poner en práctica ambos trabajos, todo lo que tú has mencionado, porque también yo tengo entendido que el cuerpo se regenera a través del trabajo, y eso es lo único que le da derecho al consumo. Recordémonos también que el espíritu y su cuerpo tienen que trabajar paralelamente, y si el cuerpo no está regenerado, el espíritu tampoco podrá hacer su trabajo. Entonces, para mí es tan importante el trabajo material cuanto todo el estudio que tú has mencionado, y más aún el estudio en la escuela, pues, ¿verdad? Que es donde tenemos esas joyas que ya mencionó Guillermo y que nos hablan de todas estas cosas que hasta el momento, pues, hay muchísimas ocultas al ser humano, ¿verdad? Sí, es que fíjate que si nos concentramos en lo que es solamente el trabajo físico, o a través de los hechos, o de lo que nosotros aprendemos a través de la experiencia, por lo que nosotros vamos viviendo, resulta que nosotros, para poder haber alcanzado estos conocimientos que hoy tenemos, nos hubiera llevado, ¿sabe quién? Cuántas miles y miles de existencias poderlo haber adquirido, porque a través prácticamente del trabajo manual podemos adquirir sabiduría, ¿verdad? Conocimiento, pero ¿cuánto tiempo nos puede llevar a adquirir o llegar a tener a comprender una ciencia completa, ¿verdad? A través de caídas, a través de tropiezos, a través de fracasos que nos van a llevar muchos miles de años, siglos, muchas existencias, poder adquirirlos. Mientras que tú agarras un libro, por ejemplo, de electricidad, te pones a leer ese libro de electricidad, y en prácticamente el tiempo que te lleve a adquirir o leer ese libro, vas a tú adquirir toda la sabiduría que contiene ese libro, ¿verdad? Que te puede ser en una semana. Mientras que imagínate a través del trabajo manual, ¿cuánto tiempo le puede llevar a aquel que empieza a conocer electricidad? Que de repente viene en el primer intento que agarra 2 cables ahí y se electrocuta, y ahí mismo desencarna, y se perdió esa existencia por no tener el conocimiento, ¿verdad? Entonces, como tú bien dices, ¿verdad? Los dos tienen que ir de la mano, pero cuánto más nos ahorra de trabajo el conocimiento, el estudio o la lectura de un libro, ¿verdad? Eso es. Sí, Guillermo, adelante. En el tema que estamos desarrollando, que es la potencia del espíritu proviene de su sabiduría, todo el texto de la escuela está íntimamente vinculado el uno con el otro, porque el maestro, para darse a entender mejor, para darnos a entender mejor, y principalmente el espíritu de verdad, que es el que dictó este texto, él fue el que le dio al maestro toda esta sabiduría. Encontramos ese punto fundamental, las facultades espirituales, que es donde se demuestra fehacientemente la potencia, plenipotencia y la omnipotencia espiritual del ser humano.
que producto de ese trabajo, de esa lucha, ese esfuerzo, ese sacrificio que se ha venido por millones y millones de siglos, porque solamente acá vamos sobre los 45 millones de siglos. ¿Cuántos millones fueron en el de prueba embrionario, en el primitivo? Y ahí es donde dice el maestro, que producto de ir saciando esos instintos, es decir, el instinto tiene sus vicios, sus pasiones, sus concupiscencias, tiene un montón de cosas ese instinto, porque en resumen el maestro nos dice el instinto es sabiduría, y es espíritu también. Es decir, una vez vamos saciando, por ejemplo, el instinto del león, del tigre, que si estudiamos en verdad lo que es un león en su naturaleza, su manera de ser, su fuerza, su energía, que de un rugido paraliza a todos los animales. Es decir, cuando el maestro nos habla de el magnetismo, nos dice que es el león del universo. Vaya, y hay hermanos que resultado de ese trabajo, ese esfuerzo, han desarrollado un magnetismo extraordinario, un magnetismo que alzan la mano y con la mirada ya eliminan un montón de sustancias negativas que están afectando al ser humano. Y precisamente en el método supremo el maestro nos dice que a tus 50.000 reencarnaciones de este planeta Tierra tienes que sumarle otras reencarnaciones de otros mundos, y sumadas todas ellas son las que te permiten desarrollar ese magnetismo, que todos lo tenemos, que se refiere a una sola fuerza, a una sola energía, el magnetismo espiritual. ¿Y dónde dejamos la facultad de la evidencia, la audición, la parlancia, desdoblamiento, escritura, poesía, literatura, teatro, novela? ¿Dónde dejamos todo ello? Solo la Real Academia de Ciencias registra 320.000 licenciaturas, y solo en la letra A encontramos astronomía, astronáutica, auditoría, administración, arquitectura, antropología. ¿Cuántas licenciaturas hay? Y todo ello sumado están, como muy bien se ha dicho acá, Luis Guillermo, Luisa María de una Aparecida, archivados en nuestra alma. Ahí está todo eso. Quiere decir que ahí se da, tiene razón el maestro al decir que hay almas como la del espíritu de verdad que iluminan un plano primero con 400.000 millones de mundos. ¿Cuántos millones de soles hay? Y ese espíritu de verdad con su luz ilumina todo. Y lo bueno que nos dice el maestro, que tú vas a llegar a ser igual. Tú vas a ser llegar igual. Entonces, ¿por qué te sientes inferior? ¿Por qué te sientes con problemas, con adversidades, con sufrimientos, amarguras? ¿Por qué te encierras en tus problemas? No. Somos coherederos del universo, del sol, la luna, los tres reinos de la naturaleza. Tenemos un espíritu individual, un alma, un cuerpo. Tenemos la constitución más grande del universo, como es la ley de amor. Y lo más grande, que es la escuela de nuestro Padre, la escuela magnético-espiritual de la Comuna Universal. Un aula, dice el maestro, un aula de las infinitas escuelas que hay en el universo, de nuestro Padre Creador. Entonces, ahí podemos sacar eso de que somos potentes, plenipotentes, omnipotentes, y llegamos a la solidaridad universal, a la omnipotencia de nuestro Padre Creador, que Él es la suma de todo ello. Pero que llega el momento, dice el maestro, que nos vamos a fundir a esa casa paterna, no a regresar a Él, porque nunca hemos salido de Él. Pasan segundos, minutos, siglos, y siempre estamos unidos al Creador del universo. He ahí la grandeza del ser humano a través de sus facultades espirituales, y que todos la poseemos, todos la tenemos, solamente es de desarrollarlas. Así es, Guillermo, muchísimas gracias. Se me viene a mí a la mente, compañeros, imagínense cuántos seguidores tiene el Maestro Jesús, ¿verdad? Y nosotros podemos llegar a ser como Él, o más aún, si nos lo proponemos y si nos esforzamos, porque todos los espíritus, o sea, esos grandes espíritus que nos han guiado y nos han instruido,
han pasado por lo mismo, por lo que estamos pasando nosotros, han venido desde el inicio como todo espíritu, sin embargo, han sido obedientes y respetuosos y trabajadores en las leyes del Padre. Tienes la palabra, ya. No, pues sí, prácticamente la sabiduría está al alcance de todos. La sabiduría no es propiedad de nadie, ¿verdad? Es un lago. Yo cuando me imagino la sabiduría, me lo imagino como un lago, en donde cada uno de nosotros pues vamos a tomar esa sabiduría dependiendo lo que nosotros querramos tomar esa sabiduría. Hay quienes nos acercamos con un vasito, así, a tomar, a sacar un poquito de la sabiduría, y miramos, y bueno, con eso estoy contento, con eso estoy feliz, con eso la puedo pasar bien, y ahí nos conformamos, ¿verdad? Y ya no volvemos por más, habiendo ahí disponible para que todo aquel que quiera la sabiduría la pueda alcanzar. Y hay hermanos pues que ahora gozan de un conocimiento bastante elevado, de una potencia bastante elevada, ¿verdad? Que lo que han hecho es prácticamente no solo llevar un vaso, sino llevar un cántaro, ¿verdad? Y llenarlo, llenar ese cántaro de sabiduría y nutrirse un talento. Sí. Entonces, ahí es donde, o sea, dependiendo de cada quien, de lo que, como tú bien dices, de cada quien, qué es lo que quiera, cuánto de sabiduría quiera para sí mismo, porque la sabiduría, hermanos, ahí está para el que quiera tomarla, para el que quiera tomarla, ¿verdad? Sí, interesante también, y como nos decía Guillermo, todo esto que él nos expone es tan interesante y tan necesario para cada uno de nosotros, ¿verdad? Otro punto es que no podemos alegar ignorancia, porque ya Guillermo nos detallaba cómo hemos, en las diferentes etapas de nuestra vida, hemos tenido la asistencia de los grandes misioneros que nos han venido a guiar, a instruir, y ya tenemos almacenada en nuestro archivo alma todas esas enseñanzas, y ya no podemos nosotros en ningún momento alegar ignorancia, porque se nos ha dado, ¿verdad? Es cuestión de que le echemos ganas, como dicen los patojos, al estudio, al trabajo material y ante todo a la práctica en nuestra vida diaria, en el hogar, en nuestra comunidad, en nuestras labores diarias y en nuestro entorno, en fin, en cualquier lado donde nos encontremos, pues poner en práctica todos esos valores que nuestra amada escuela nos enseña todos los días. Lisa María tiene algo ahí, compañeros. Gracias. Bueno, queridos hermanos, a partir de este momento, que ya son las 9 de la mañana, queremos invitarlos cordialmente a llamar a cabina al teléfono 22 54 24 38, a compartir con nosotros todas sus dudas, comentarios, y todo es bienvenido para que compartan con nosotros. Y también queremos hacer un cariñoso saludo a todos los cumpleañeros de mayo, entre ellos a mi padre, Abel Álvarez, que está aquí con nosotros acompañándonos esta mañana. Que felicidades a todos. Queremos pastel. Ya queremos pastel. Sí, a propósito también de cumpleañeros, está la hermanita que siempre nos escucha, hermana Alegría, Celeste Aida Alegría de Prera, también es de este mes de mayo. También está el insigne maestro compositor Marco Tulio Cifuentes Velázquez, él es de este mes de mayo, así como también Luis Guillermo, aquí presente, también pues un aplauso para él. Bravo, Guillermo. También es del 9 de mayo. Ya Sí, queremos pastel, ¿verdad? Doble pastel. Sí, pues, doble Hoy. pastel, ¿verdad? Y así hay otros hermanos que forman parte de la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. En este mes de mayo pues tuvieron la oportunidad de una reencarnación muy importante. Esta es una de las reencarnaciones más importantes de todas las que hemos tenido, porque aquí es donde nos encontramos con la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal, aquí. Y recordemos que la M de la Q es joven, es tierna, es un infante, apenas 102, 103, 104 años. Y qué mejor que en esta existencia empezar ese camino. Es un camino largo, eterno, infinito, de conocernos a nosotros mismos.
Así pues, de que un saludo solidario fraternal para los hermanos que cumplen el aniversario de su natalicio, que sean siempre muy dichosos, muy felices, y que la paz y el amor pues siempre reine con ellos. Felicidades Abel Armando, felicidades Luis Guillermo, y que cumplan muchísimos años más. Y también a todas las mamacitas, porque recién pasaron su día, ¿verdad? A todas las mujeres que ya cumplieron con la ley de procreación. Felicidades a todos. Solamente quería informarles de que me acaba de llegar un mensaje acá, un saludo que viene desde Venezuela, de nuestra hermana Raimar Betancourt, que nos manda un saludo a todos nosotros. Está en sintonía de este programa, que le ha parecido muy interesante, muy instructivo. Entonces nos manda un fuerte abrazo y un saludo fraternal. Así que, hermana Raimar, hasta Venezuela también, nosotros te enviamos con mucho cariño un fuerte abrazo y un saludo fraternal acá de este equipo de estudiantes que somos también tus hermanos y que pertenecemos a esta gran familia espiritista del mundo. Así que felicidades, hermana, y muchos saludos. Gracias. Gracias por ese saludo y sigamos compartiendo a la distancia, querida hermana. ¿Se ha preocupado alguna vez en meditar sobre quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y hacia dónde vamos? Escucha el programa Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Los domingos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala. En el desarrollo de este y otros interesantes temas que incrementarán su acervo cultural, moral y espiritual. Continuamos. Es una ilusión. La vida es una canción. La vida, el hombre profano, es simple pasión. Eso y mil cosas es vida en nuestro corazón. Muchas cosas se dicen de la vida, pero ninguna es realidad. El sabio nos dice la vida es la razón que hace a los hombres ser libres en esta mansión. La vida es del espíritu, una verdad que crea las formas, los mundos y la realidad. Eso es vida y no una ficción. Eso es alma, amor y corazón. Sabio nos dice la vida es la razón que hace a los hombres ser libres en esta mansión. La vida
vida es del espíritu, una verdad que crea las formas, los mundos y la realidad. Bien, seguimos como siempre con la programación de Radio Progreso. Estamos en su programa Conócete a ti mismo y bueno, pues se nos acaba de mandar un mensaje el señor Antonio Pineda, también Joen Martínez, él está en México y son los que están enviando saludos para los que ya pasaron su cumpleaños durante esta semana y los que vienen en esta semana también del mes de mayo, pues les desea un pues cordial saludo a cada uno de ellos. Y también pues de parte de nosotros como Radio Progreso, de los directores, del señor Augusto Andrino, Jorge Andrino y de su servidor y amigo Fernando, pues les deseamos lo mejor a cada uno de ustedes, que la estén pasando de lo mejor. Así que seguimos ahora con el programa Conócete a ti mismo en el teléfono 2254-2438. Gracias por esa melodía que nos ha invitado a despertar como hermanos y como humanos también. Y queridos hermanos, el tema está muy interesante y les hacemos de nuevo la invitación a compartir sus comentarios o dudas o cualquier cosa es bienvenida. Gracias, Lisa María. Mientras ese teléfono suena, seguimos con un poquito de la lectura, Guillermo, de esa fuerza que ustedes han hablado y que hemos conocido este día, de esas fuerzas tan grandes que el espíritu posee y que nomás necesita encontrarlas y practicarlas. Dice que de esa fuerza el espíritu forma los mundos y las cosas de los mundos y los cuerpos de los hombres eternamente, pero sufre una gran metamorfosis según los periodos que viene a componer la masa del mundo y se hace negativa por la gran fusión de componentes hasta que el hombre trae esos depósitos de las entrañas de la tierra y se neutraliza en grado conveniente para recibir luego la fuerza positiva, que si no estuviera bien compensado el neutro, sucedería lo que es natural, un cortocircuito, que originaría la fusión del mundo, como se funde el plomo de seguridad en un conductor de la fuerza o electricidad dinámica, que maravillosa y todo como es, pasa la historia de progreso del hombre en los 6 días del trabajo, pero que siempre la corona del progreso humano será la corona del progreso humano, porque de ahí el hombre como hombre no podría pasar, porque era el último eslabón de la potencia en la tierra. Aquí no podía pararse el progreso, el hombre había llegado a la cúspide de la montaña del progreso material, y entonces es cuando el espíritu tiene que entrar en acción y no puede si no reconoce la comunión de las fuerzas universales, y esta es el espiritismo. Para eso se mostraron los espíritus a los hombres y les hablaron a viva voz y con toda clase de manifestaciones, desde que empezó a devanar carretes, alambre para hacer dínamos y motores. Y esto os dirá que las palabras, que todo el progreso es del espíritu, que todas las fuerzas como todas las leyes marchan paralelas, llegando juntos el espíritu y las fuerzas cuando lo marca el momento histórico, porque la unidad de los espíritus, la unidad de las fuerzas y la unidad de las leyes son la sabiduría sumada del universo, y así constituye la omnipotencia, porque en el conjunto está Elohim. Llegó la electricidad a la tierra, aunque fuese la negativa que la tierra tenía, como remanente del magnetismo universal de que fue tomada, y el pensamiento y la palabra del hombre correrían universalmente de un confín a otro de la tierra en su momento. Llega el electromagno, padre de la fuerza universal en el infinito, y el espíritu corre el infinito universo, y llegan a la tierra los pensamientos y las palabras de todos los hombres de todos los mundos del universo infinito, porque llega en esa vibración. Pero no te asustes, hombres de la tierra, no pudo asustarse el hombre antes del juicio. Llega, digo, en esa vibración
el único que la produce, el gran Elohí, el eterno omnipotente. Y tú, oh Padre mío, cuando dije la electricidad es fuerza omnipotente y madre de todo lo criado, tú me inspirabas como hombre. Entonces negaba a Dios. Pero como entonces niego hoy al Dios que negaba al misérrimo Dios de las religiones que aún no han querido admitir la electricidad, fuerza negativa hasta hoy, en la que ya pasa la historia, hasta en esto han manifestado maldad y empecinamiento. Pero tú vienes en esa vibración, Padre mío, y no puedes llegar sin ser visto y oído, y te veremos los que hemos trabajado en la luz, mi credencial, y no te verán los detractores, pero te oirán en tu trémula voz al rasgar las entrañas de la tierra para expeler los gases y las escorias, en cuya abertura caerán los impotentes por ignorantes. Mas ya no se apagará en ellos el eco de tu voz, y recobrarán, después de sufrir mucho, su oído, curando de la sordera. Tienen, hermanos, otro pequeño trozo de este interesante Gracias, doña Patricia. En verdad que cada vez que uno lee esos párrafos, esas páginas, el libro Conócete a ti mismo, es un torrente de sabiduría, de conocimiento que uno va adquiriendo, porque se ha dicho sobradamente de que hay veces que le entra uno por un oído y sale por el otro, pero algo se le va quedando a uno. Y ahí encontramos una de las palabras más grandes, más bellas, más hermosas que puede pronunciar el individuo: la familia, la ciudad, la nación, el continente y el planeta Tierra y el universo. Esa palabra tan extraordinaria, tan grande, es espiritismo. ¿Cuánto se ha dicho y cuánto se dirá en definiciones, etimología, significado acerca del espiritismo? Y no es más que la unión de esa familia de espíritu del planeta Tierra, de nuestro sistema solar, sistema planetario, constelaciones, galaxias, nébulas y nebulosas, hasta llegar al plano primero. La palabra espiritismo encierra y es un compendio de todas esas fuerzas, esa energía, esa vitalidad, esas potencias universales, y que afortunadamente nosotros estamos en esa escuela donde se estudia a profundidad lo que es el espiritismo, y podemos pues encontrar que es la palabra más extraordinaria, más grande que en esta existencia hayamos conocido. Entonces la palabra espiritismo es la que viene a liberar, a regenerar, a culturizar, a redimir a nosotros en lo individual, a las familias y al planeta Tierra. Y todo ello está entregado a la humanidad cuando hace 110 años el maestro entregó la proclama que dice: el universo solidarizado, el mundo todo fraternizado, la ley es una, la sustancia una. Uno es el principio, uno es el fin, todo es magnetismo espiritual. El programa perpetuo de estudios, la vida, eterna y continuada por la reencarnación del espíritu con su alma. El tópico, fraternizar toda la familia humana. Mandatos, que como muy bien se ha dicho a lo largo y ancho del texto de la escuela, que viene a resumir todos los códigos de ética y moral que a lo largo y ancho de 43 millones de siglos hemos recibido. Estos mandatos y estos compendios de la ética y la moral son: conócete a ti mismo, ama a tu hermano. Emblema, siempre más allá. Axioma, en él estaba la vida, y la vida es la luz de los hombres. Es decir, que debemos de sentirnos inmensamente dichosos y felices de haber grabado en todo nuestro ser esa palabra tan sencilla, tan fácil, pero tan inmensamente difícil de comprender para unos y para otros, como es la palabra espiritismo, que es ahí donde se encierra todas las fuerzas
todas las omnipotencias, plenipotencias del universo, y que tan sencillo es pronunciarla, pero tan difícil, tan problemática para muchos hermanos practicarla, porque en la calle se oye decir: mira vos, no te juntes con ese porque ese es espiritista, mira vos, no te juntes con ese. Imaginémonos, hermano. Básicamente lo que el maestro nos menciona, como bien acaba de mencionar el hermano Luis Juárez, con respecto a dónde radica también la fuerza, la omnipotencia. Acabamos de ver nosotros de que la fuerza del ser humano procede de su sabiduría, pero la omnipotencia, la suma potencia, depende más que todo de la unidad, que esa unidad se consigue a través del espiritismo, como acabamos nosotros de escuchar, ya que el espiritismo no es más que la suma de todos los espíritus del universo. Ahora bien, entonces, ¿cómo es que el espiritismo en nuestro mundo va a dominar? ¿Cómo es que el espiritismo va a vencer? ¿O cómo es que lo está haciendo el espiritismo? A través precisamente del razonamiento, del raciocinio, a través de esos axiomas, esas leyes que acá el hermano Luis Juárez nos acaba de leer. Es como el espiritismo se está dando a conocer, y cómo es que poco a poco ha ido ganando terreno cada vez más, de haber estado en un estado tísico, como lo encontró el maestro Trincado, a estar ahora en donde ya es reconocido, ya se le conoce y ya es prácticamente estudiado. Parece que hay una llamada por ahí. Vamos a dar entonces cabida. Ya se habla libremente de él. Ya se habla libremente del espiritismo, pero es a través del razonamiento. Muchas gracias. Bien, estamos nuevamente en línea, 2254-2438. Tenemos a Frida Ceja desde San Antonio, Texas, con nosotros, así que estamos al aire, Frida. Muchas gracias, Fernando. Muy buenos días a todos, y nuevamente nos da mucho gusto saludarles a toda nuestra respetable audiencia, que domingo a domingo nos acompañan para escuchar temas para nuestro acervo cultural. Gracias a los panelistas que abordan un tema donde la ciencia ya vemos que aún no ha podido comprender o aceptar la realidad de dónde proviene esa sabiduría, que es del espíritu. También queremos enviar felicidades a nuestro hermano Franklin Rojas, quien cumplió años el 16 de mayo, y parece que escuché que por ahí está el papá de Elisa María. Pues bienvenido a la programación, que nos da mucho gusto que esté con nosotros y acompañando y apoyando a su familia, y muchas felicidades igualmente. Ahora mencionaré a las personas que están conectadas en Facebook, TuneIn y en el chat del radio. Flora López de Houston, Texas. Joel Martínez de Matehuala, San Luis Potosí, México. Saludos, hermano, y a toda la familia. Igualmente saludos a México. Rainer de Tancur de Valencia, Venezuela. Emma Lozano desde Miami, Florida. Viviana Monroy desde Bogotá, Colombia, que nos acompaña igualmente con sus dos pequeños escuchando esta programación. Felicidades. Ángel de Paz desde Miami, Florida. Antonio Pineda desde Valencia, Venezuela. También que nos escucha en compañía de la familia. Saludos a su madre Alexis y a su hermano David. También el hermano Carlos Quigley desde Miami, Florida. Néstor Bautista desde Bogotá, Colombia. La doctora Nancy Freites desde Venezuela, y hay muchos más que están conectados, pero como saben que el tiempo en el radio es muy corto. Les recordamos que para el próximo domingo, el 25 de marzo, en la programación de Conócete a ti mismo, los panelistas Diony Rivera, Luisa Cajabón y Benedicto Romero seguirán con el tema Historia de la filosofía en su tercera parte. No se olviden de acompañarnos después de esta programación en Filosofía y Espíritu, la fuerza de la razón. Acompáñenos y los esperamos para que escuchen la diversidad de voces internacionales. Les deseo una fantástica semana y envío un abrazo fraternal para todos ustedes. Los dejo en la conducción de Fernando Andrino. Hasta pronto. Muchísimas gracias por ese saludo solidario y fraternal, amoroso, y que lo agradecemos eterna y infinitamente, hermana Frida.
Ahí también la hermana doña Patricia nos habló acerca de que la unión de todas esas fuerzas, esas potencias, se usan también solamente para el bien, para la educación, la cultura, la regeneración y redención humana. Pero también nos habla de que todas esas fuerzas y esas potencias se están preparando para un cataclismo como nunca habíamos visto sobre la faz de la tierra. Y es cierto, porque ustedes saben que hay muchísimos pueblos del mundo que están conduciendo a ese gran abismo. Fíjese que todos los pensamientos negativos, pensamientos de bajas pasiones, todo ello afecta el planeta Tierra. Y lo que más afecta también al planeta Tierra, y que el maestro nos cuenta en el texto, que cuando por vez primera cayó la sangre humana sobre la faz de la Tierra, pegó un rugido tremendo, terrible, dice el planeta Tierra, cuando cayó las primeras gotas de sangre humana sobre la faz de la Tierra. Y el maestro nos dice en el resumen, estudio, síntesis, acerca de la sangre derramada sobre la faz de la Tierra. Él nos da ahí en datos de centímetros, de metros, lo que cubre la sangre humana sobre la faz de la Tierra. Y que todos los códigos, el maestro nos dice, de que no hay delito más grande que cortarle la existencia a un ser humano. No hay delito más grande que cortarle la existencia a un ser humano. Y él nos amplía porque dice, no solo de un ser humano, sino de todos los seres. ¿Quiénes somos nosotros para cortarle la existencia a un zancudo, a una mosca, a una cucaracha, a un gusano? ¿Quiénes somos nosotros? Es decir, que sumados los pensamientos negativos, los hechos negativos, las desencarnaciones violentas que se ven en varias partes del mundo, todo ello, ¿a qué nos está conduciendo? A sencillamente que la humanidad grite, suplique, ruega inmensamente con todas sus fuerzas que se acabe todo ello. Porque también el maestro nos narra que para el juicio final de mayorías de universal, la familia terrena lo pidió, lo exigió vehementemente que se realizara el juicio. Y ahorita la inmensa cantidad de habitantes del planeta Tierra está pidiendo que se termine de una vez y se borre de la faz de la Tierra la violencia. No hay delito más grande pues que cortarle la existencia a un ser humano. He ahí porque el maestro dice, de acuerdo a lo que le dictó el Espíritu de verdad, ese gran cataclismo como nunca habíamos presenciado sobre la faz de la Tierra. Gracias, Guillermo. A un punto bien importante que se nos estaba quedando también es que a través de la vida de los espíritus que han descubierto cosas significativas para el bienestar de todos, como lo fue la electricidad y el electromagno, en fin, descubierto porque todo está en la tierra, ¿verdad, Guillermo? No hay inventos, todo está para que el hombre lo descubra. Hemos visto que nunca ha estado solo, siempre han estado los grandes maestros en espíritu, entre ellos Joaquín Trincao Mateo, guiándolos hacia los lugares donde pueden encontrar los elementos necesarios para lo que van a brindar a la humanidad en calidad de descubrimiento y para bienestar de todos, ¿verdad? Es importante recalcar esto, que el hombre nunca ha trabajado solo, que siempre hemos tenido ayuda y siempre la tenemos y la seguiremos teniendo. Bueno, ya casi estamos llegando entonces a la finalización de nuestro programa. Yo estaría prácticamente ya para cerrar, bueno, antes que todo también agradeciendo a nuestra hermana Frida Ceja por el saludo que nos mandó a nosotros. Muchas gracias, hermana Frida. Bueno, para finalizar, podríamos decir, o podría sintetizar entonces, de que debemos tener presente siempre que la máxima fuerza, el máximo poder que podamos tener nosotros es a través del razonamiento, y no como se ha utilizado ahora, que se utiliza la razón de la fuerza y no la fuerza de la razón, que es a través como nosotros vamos a poder prácticamente a tener una mayor potencia,
pero tengamos presente también cuando decimos nosotros la potencia del Espíritu proviene de su sabiduría. No nos enfoquemos únicamente al adquirir el conocimiento, porque también recordemos que hay un axioma bastante grande que dice el maestro Joaquín Trincado, cuando nos dice: sabio y sin amor, no lo creas. El que sabe amar es el que sabe más. Así que entonces, como tú bien mencionabas, hermana Patti, el adquirir conocimiento es bastante importante, bastante bueno y muy educativo, y es algo que nosotros debemos de hacer todos los días antes de irnos a acostar y hacer un resumen de todo lo que aprendimos en ese día. Pero sobre todo, aparte de hacer un balance del conocimiento adquirido, también hacer un balance de nuestros hechos y de nuestras acciones, que eso es prácticamente también lo que nos va a dar ese progreso espiritual que todos anhelamos, ¿verdad? Con esto prácticamente cerraría mi participación acá. Les agradezco mucho, hermanos, entonces, por su sintonía. Dejo acá a mis hermanos también para que ellos también se despidan del programa, haciendo la invitación para que el próximo domingo pues también sintonicen Radio Progreso, cuando otro grupo de hermanos también va a estar acá con todos ustedes. Adelante. Un abrazo para todos de mi parte, y los esperamos en la escuela para que juntos sigamos estudiando sobre estos interesantes temas. Hasta luego. Hay otro punto también para finalizar, que lo que se trató hoy, todo lo de la potencia, plenipotencia y omnipotencia, se da también en los espíritus naturales elementales y en todos los elementos que hay, porque ya podemos apreciar que cuando se une un átomo con otro, forma por ejemplo una molécula del agua, y vemos la gran fuerza, la gran potencia que tiene el agua, que reunidos varias moléculas forman océanos, ríos, lagos, y ellos puestos a trabajar generan pero grandes cantidades, extraen del éter la electricidad. Es decir, que toda también esa fuerza, esa potencia, esa plenipotencia de los elementos, desafortunadamente también son mal utilizados, porque vino la energía atómica y ya ven que se lanzó a los hermanos en Nagasaki y Hiroshima, y hay arsenales de bombas atómicas para ser lanzadas inmediatamente a determinados países que atenten contra la seguridad de determinados países. Es decir, ahí vemos el lado negativo también de la sabiduría y el conocimiento, que todo vino para la fraternización de la familia humana, para el bienestar, pero vino el sacerdote y el guerrero y utilizaron todos los barcos para hacer barcos de guerra, aviones de guerra, principalmente todo tipo de armas, cañones y pistolas, y reiteramos, la energía atómica, que es una de las fuerzas, potencias, plenipotencias de sumo beneficio para la humanidad. ¿Y para qué se está usando? Para la destrucción humana. Eso nos conduce al gran cataclismo, porque no está eso en el planeta Tierra para destruir al ser humano, para esclavizarlo, para someterlo a la ignorancia, a la opresión, a la esclavitud espiritual. No, vino para la fraternización de la familia humana, y si estamos haciendo mal uso de ello, ya sabemos que lo que nos esperan son mundos de menor progreso, mundos primitivos, embrionarios y de prueba, a donde siempre vamos a recibir la ayuda amorosa y fraternal de guías, protectores y afín, y hasta, como muy bien dice el texto, hasta que salgamos de nuestra sordera, de nuestra ceguera, de nuestra ignorancia, de nuestra opresión, de nuestra esclavitud espiritual, hasta que nosotros en esos mundos de sufrimiento pidamos ayuda y reconozcamos que esencialmente somos espíritus, alma y cuerpo. Así pues, que Elisa María, que la paz y el amor sea con doña Patricia, Luis Guillermo y Abel Armando y Jorge Fernando Andrino, que la paz y el amor sea con tu persona y tu apreciable familia, y los directores de Radio Progreso. Muchas gracias. Gracias, hermanos, por acompañarnos esta mañana. Un saludo fraternal para todos y feliz domingo.
incursionamos en la relativa dimensión desconocida de esa energía inteligente. Espíritu. Energía que es fuente de vida individual y universal. Hemos llegado al final de nuestro programa. Fue un placer compartir contigo. Cátedra Regional Guatemalteca. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. De la Escuela Magnético Espiritual de la Comuna Universal. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Sintonízanos a partir de las 8 de la mañana, hora local Guatemala, desde cualquier punto del mundo a través de www.radioprogresoguatemala.com.